Hola, 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 mi gente de Metepec, ¿cómo estamos? ¿Cómo se la están pasando? Gracias por haber venido. Pues yo súper feliz, muchas gracias aquí con mis amigos de la Friki Fan Fest, como siempre, una vez más, dándome la oportunidad de conocer a gente tan querida como es siempre aquí en el Estado de México. La verdad que es un privilegio poder estar acá arriba de un escenario, contándoles básicamente un poco cómo fue que llegué hasta aquí y cómo vivo día a día esta increíble carrera. La verdad que yo siempre digo que yo no elegí esta profesión, sino que esta profesión me eligió a mí. Mis primeros recuerdos son de mi madre diciéndome que ya no grite, porque yo gritaba, hacía voces, cantaba, volteaba las cubetas, las hacía de tambor, porque siempre tuve la necesidad de expresarme a través de la voz. De niño era quizá, no sé, alguno de ustedes seguramente se pueda identificar conmigo, era ese niño tímido que le cuesta comunicarse con los demás. Mis hermanos eran mayores que yo, entonces pasaba mucho tiempo solo en mi casa, jugaba solo, iba al cine solo, pero era a través de las voces que yo podía como comunicarme y expresarme mejor. Siempre me gustaron las voces y siempre me gustó, por supuesto, mucho la televisión, hasta que un día me tocó ver mi serie favorita, que eran Los Tres Chiflados, pero en inglés, y se me hizo muy extraño. Entonces fui corriendo con mi mamá y le pregunté, y ella me explicó que en realidad lo que nosotros veíamos en la televisión pues estaba doblado y que era un trabajo maravilloso y que lo hacían actores aquí en México, ¿no? Pero bueno, la verdad que yo estaba bastante lejos. Yo soy nacido en una ciudad muy pequeña que se llama Jujuy, allá en la República Argentina, y pues en aquella época, imagínense ustedes, teníamos un solo canal de tele, era en blanco y negro, empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche, y esa era toda nuestra ventana hacia el mundo, ¿no? Entonces, era muy difícil pensar en carreras como esta. Sin embargo, pues me dediqué mucho al tema de la locución, que también me parecía una manera de poder estar haciendo trabajo con mi voz, que era lo que siempre me gustó, pero el sueño, la verdad que era el de poder hacer doblaje, así que trabajé durante muchos años, pude realizar mi carrera, pero un día pues decidí dejar todo lo que tenía y venir a buscar a ese sueño. Así que bueno, llegué a México y aquí fue donde todo empezó. Estamos hablando de una época donde no existían todavía las redes sociales, era muy difícil comunicarse, no existían cursos de doblaje ni nada. Así que bueno, sin muchos contactos, empecé a averiguar, empecé a reportarme en las distintas compañías. Y bueno, llegué en un momento bastante interesante del doblaje mexicano, donde se empezaban a trabajar a través de pruebas de voz, es decir, los clientes para los personajes principales de las series o películas, pues ya le pedían a las casas de doblaje que le mandaran opciones, ¿no? 3, 4, 5 actores o actrices, y realmente ellos eran los que escuchaban y decidían quién iba a doblar a cada personaje. Entonces, así fue como me empezaron a mí a invitar para las primeras pruebas de voz, y empecé a quedarme con algunos personajes, ¿no? Y ahí fue donde este sueño empezó a materializarse. Yo recuerdo uno de los primeros personajes así importantes para película de cine que me tocó, no sé si ustedes lo recuerden, una película que se llamaba Buscando a Nemo. ¿Sí la vieron? Ahí hacía un personaje muy bueno que decía: ¿qué hace un par de bocadillos como ustedes tan tarde en esta zona? Ay, sí, ya sé, no platiquen con tiburones, ¿verdad? Pero recuerden, amigos de Metepec, los peces son amigos, no comida. Gracias, ¿sí se acuerdan de ese? Gracias. Pues una película muy bonita, un personaje muy querido. Y a partir de ese, pues empezaron a llegar muchos personajes así, de voces gruesas, villanos, ¿no? Por ejemplo, Kingpin, Daredevil. Nachos, mi querido amigo, así que
ustedes son los abogados hijos de Hell's Kitchen. Un personaje que también me gustó mucho cuando hice a Shere Khan en el libro de la Selva 2, ¿no? Aquellos tipos villanos. Oh, le cachó un rico mi hermano, así que ahora me temes a mí, alguien conocido. Espero que no. Y entonces, la verdad que fue una carrera muy bonita donde me tocó hacer mucho este tipo de voces, de gruesas y todo, pero yo actualmente como que no quería ser encasillado siempre en ese tipo de personajes de malos, ¿no? Y de voces pesadas, y empecé a buscar la oportunidad para hacer cosas distintas. Obviamente no es tan fácil porque estamos hablando de un mercado como el mercado mexicano, donde hay tantísimas voces y tantos actores con tanto talento, pero bueno, la oportunidad llegó un poco de una manera un poco diferente, porque resulta que me invitaron a una prueba de los Looney Tunes, y entonces platicando con el director le pregunto si ya tenían la voz para el gato silvestre, ya que yo hacía desde cuando era chico, hacía la imitación del gato. Me dice, no, pero pues tú hazla por las dudas. Así que bueno, fue muy interesante que al otro día me volvieron a llamar de la empresa diciendo que si bien ya tenían la voz del gato, pero les había gustado mucho mi prueba, así que a ver si por favor yo no les podía hacer la prueba del Pato Lucas. Obviamente yo nunca había hecho la voz del Pato Lucas en ese momento, pero yo creo que algo bien importante que tenemos que aprender es aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida. Entonces, estando ahí como pude, lo saqué, y nada, me dio mucha alegría que me dijeran para hacer la voz oficial del Pato Lucas, un personaje al cual yo quiero mucho. Empecé allá con los Looney Tunes de nuevo en acción y me ha tocado doblarlo en tantísimas oportunidades, y me gusta mucho porque es ese personaje que me dio la posibilidad de que me conocieran no tanto con las voces gruesas y de villanos y todo, así que un personaje súper interesante, bastante intenso. Si estuviera acá ya diría, pero qué bueno que te acordaste de una verdadera estrella como yo, el Pato Lucas, y no ese conejo come zanahorias, imitador de la comedia barata de Bugs Bunny. Y qué bueno que aquí sea temporada de conejos y no de patos. ¡Dogs Dogger al rescate! ¡Ay, por mi pata madre! gracias. Pantalón para tienda. Y entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a llegar muchos personajes súper divertidos. La verdad que me considero una persona muy afortunada por hacer este trabajo. Tengo la posibilidad de trabajar en muchos proyectos de los cuales primero he sido fan, y luego poder trabajar es muy divertido, es algo muy extraño. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó Los Simpsons, allá en mi país natal, pues, era muy novedoso para los de nuestra generación, porque era la primera vez que una caricatura pues no era para niños, ¿no? Así que bueno, a mí me encantó, me fasciné por supuesto con las voces, y tantos años después, cuando vengo a vivir a México, pues mi sueño era quizás de conocer a alguno de esos actores, actrices tan talentosos, pero bueno, la posibilidad no se daba. Y llegó justamente a partir de la película esta que les comentaba del libro de la Selva 2. Ahí me tocó darle vida a Shere Khan, haciendo un homenaje al querido maestro Carlos Petrel, a quien yo admiré mucho. Y entonces justamente en la salida del estreno, allá en el Auditorio Nacional, se contacta conmigo nada menos que el maestro Humberto Vélez, a quien yo admiraba mucho, pero apenas conocía de vista, justamente a felicitarme por el homenaje a don Carlos Petrel, y pues quien era la voz original del abuelo, ¿no? Lamentablemente ya había fallecido. Entonces Humberto me ofrece la prueba, y nada, fue una alegría poder dar la prueba, simplemente llegar y ver a Humberto doblando a Homero fue como ya un sueño cumplido. Pero bueno, a él le gustó mi trabajo, y entonces empecé Los Simpsons en la temporada número 12, haciendo al abuelo, y luego regresó Marina Huerta, también la voz original de Bart, y confió en mí para hacer algo que no se hacía en el doblaje mexicano, y que era que un mismo actor hiciera muchas voces de personajes principales. Tengo el orgullo de ser el actor que más voces hace dentro de una serie, y es en Los Simpsons. Son 7 personajes, si quieren los repasamos rapidito para que nos vayamos acordando de ellos, empezando por el más viejo, que es el abuelo, ¿no? Ay, Homero, hijo mío, regrésame las medicinas que yo necesito para vivir. Qué bueno que ustedes se vinieron aquí a la Plaza de las Américas. Si no, cosas horribles van a pasar. ¡Epa! ¡Epa!
Luego está Son serpientes, denme todo lo que tienen. No le tengo ese maldito del jefe Godoy, inspector de carteras. Luego me da mucho gusto darle voz, por ejemplo, al gordo Tony. Malditos niños, los mandaré a dormir con los peces. Luego, ¿se acuerdan del papá de Milhouse? Milhouse, ya dile a tu mamá que me deje regresar a la casa. El banco de la plaza está muy frío para dormir todas las noches. Mejor me regreso a cantar con los borbotones. Luego, ¿se acuerdan de Willy? Malditos niños, ya me ensuciaron toda la Plaza de las Américas. Mejor me regreso a Escocia. Me da mucho gusto darle voz al profesor Frick, ¿se acuerdan? He construido un rayo catalizador que podrá convertir los protones en iones y podrá sacarnos de este domo, pero lo he dejado del otro lado del domo. Y por supuesto uno de los que más me divierte, no solo de los Simpsons, sino de todos los que he tenido la posibilidad de darle voz en mi carrera, es ese increíble payaso que dice... Hola amiguitos, soy yo su amigo el payaso Krusty, mandándoles un saludito muy grande aquí desde el Metepec y diciéndoles que ya dejen de comer tantas quesadillas y vengan a comer unas ricas Krusty hamburguesas, 120% de grasas absolutamente transgénicas, las tapaterias, sin chutar, así lo hace un profesional, niña. Gracias, son muy amables. La verdad que esta es una carrera muy bonita, uno tiene la posibilidad, trabajando con la voz, de meterse a veces sin querer o sin que ustedes se den cuenta en la casa de las personas, ¿no? Ya sea con los doblajes, ya sea por ejemplo en los programas de televisión. Recuerdo tantos años, los domingos ahí en la tele, cuando Adam me decía, señor Yapur, ¿quién es la siguiente pareja? Y yo le decía, llega al centro de la pista, fulanito, menganita, listos para bailar. Y ahí los tienes, mi querido Adam. Y entonces es tan interesante esa posibilidad que tiene la voz humana, ¿no? De evocarnos momentos que por ahí quedan simplemente en nuestra memoria, ¿no es cierto? Por ejemplo, si eres fan, a lo mejor si hubiera fans de Harry Potter, pues no hace falta que yo diga más que tienes los mismos ojos de tu madre, te alimentaron como a un cerdo para el matadero. Cuando llegue el momento, la varita del muchacho no fallará, puedo asegurarlo. Siempre, Harry. Entonces, lo que pasa ahí es que simplemente la voz, mi voz, es un nexo para traer un recuerdo muy bonito o un momento que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Podemos ser fans del doblaje, podemos ser fans de la televisión, o a lo mejor es alguien que pasa por aquí, no es fan de nada, no sabe ni de qué se trata, ni de los videojuegos, ni nada, pero la voz es tan maravillosa que seas quien seas en México, seguramente alguna vez has escuchado Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Sí, amor. Entonces, eso es lo bonito de la voz, ¿no? Nos transporta maravillosamente a momentos, a lugares que son muy lindos, ¿no? Y creo que algo increíble son los recuerdos. Mis más bonitos recuerdos de la infancia son, por ejemplo, viendo El Chavo del Ocho, ¿no? Yo era niño y cuando se estrenó esa serie en mi país natal, pues me fasciné, no solo con la serie, sino en particular con el personaje de Kiko. Me fascinaba cómo hablaba, y yo que traía todo este rollo de las voces ya en mi cabeza, pues todo el día yo tratando de hablar como Kiko y tratando de inflar los cachetes y bien obsesionado con ese rollo, a punto tal que en un momento dado ya hasta mi papá le planteó a mi mamá que me tenían que llevar con un loquero porque pues nos estábamos perdiendo al niño. Pero bueno, mi mamá, sabia como todas las mamás, lo convenció de que por favor no me encerraran en una institución psiquiátrica. Y pues yo seguí un poco con esta locura, con las voces, pero tantos y tantos años después, cuando vengo a vivir a México, pues mi sueño más guajiro era quizá el de cualquiera de nosotros, conocer a alguno de esos actores o actrices por algún lugar, tomarte una foto, no sé. Sin embargo, no se daba esa posibilidad,
pero empezaba a correr el rumor de que se venía una serie del Chavo y caricaturas, y yo decía, wow, qué lindo sería poder participar, pero pues no me invitaban, y un día me suena el teléfono y justamente me dice, no, de tal estudio lo invitamos para una prueba para una serie del Chavo. Yo fui súper entusiasmado, pero claro, iluso de mí, a la hora de llegar me di cuenta que me habían invitado para la prueba de voz de Girafales, ¿no? Porque como yo siempre había hecho personajes de voces gruesas, habrán dicho, mire, como 2 metros este cabrón seguro le queda. Y entonces, pues, obviamente que, como les decía recién, creo que algo bien importante es que sepamos aprovechar todas las oportunidades que nos da la vida. Así que si bien yo nunca había hecho la voz de Girafales, pues como pude ahí me acordé, ¿no? Y y acto seguido le comento al director, le digo, oye, ¿será que ya tienen la voz para Kiko? Porque fíjate que yo cuando era niño, que siempre hacían la voz y bla, 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 le hago todo el choro que les acabo de hacer a ustedes. Y me dice, el director me dice, fíjate que no, está bien complicado el asunto, faltan un par de días para empezar las grabaciones y no, ya tenemos todo el elenco completo, nomás nos faltan las voces de Girafales y de Kiko. En aquel momento vivía todavía don Roberto Gómez Bolaños, entonces la cuestión era que se hacían las audiciones y las mejorcitas se las mandaban a él, pero realmente él era quien escuchando decidía este sí, este no, y por algún motivo pues nadie le había gustado. Entonces yo creo que ya perdido por perdido, el director me dio la chance, yo di la prueba, volví a hablar como Kiko luego de tantos años, y fue muy bonito que al día siguiente me llamaron para decirme que me había quedado con ambos papeles, tanto el de Girafales como el de Kiko. Y así empezó una etapa bien bonita de mi carrera, donde no solo pude darle vida a ese personaje que yo amo, sino que también me dio la posibilidad de conocer nada más y nada menos que a don Roberto Gómez Bolaños, en el estreno de la serie, donde la gente de Televisa reconstruyó toda la vecindad, justamente en el Foro 5, allá donde se hicieron los capítulos originales. Y al voltear en ese mágico mundo, encontrar a Chespirito, poder saludarlo, y fue maravilloso que al saludarlo y al presentarme, él me dijo, bueno, qué bien que te queda el personaje, y aparte déjame decirte que ya me comentaron esa anécdota con tu papá. Me dice, qué bonita anécdota, y mira nada más lo que son las cosas de la vida. Tú ahora puedes ir y decirle a tu papá que no estabas loco y que tú eres la voz de Kiko. Entonces, bueno, fue un momento muy bonito para mí, y poderle dar vida a Kiko ha sido algo súper bonito en mi carrera, porque además es un personaje que ha sido súper bien recibido, por ejemplo, mucho por las redes sociales, y es muy divertido para mí entrar diariamente a TikTok y escuchar mi voz cantando cosas diferentes todos los días, desde corridos tumbados, cosas en inglés, cumbias y lo que sea. Así que nada, un personaje que yo amo, y que si estuviera aquí pues ya estaría un poco impaciente, ya lo conocen, ¿no? ¡Ay! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Que me desesperas! Tú nada más andas y no sabes que todos estos amigos y amigas vinieron a escucharnos a nosotros los personajes y no tus tontas anécdotas de niño. Así que por favor, ya no seas tan chusma. Y ustedes, amiguitos de Metepec, si me simpatizan. Ayúdame, chavito, me presionaron. La verdad que han sido muchos personajes durante esta carrera, muchos personajes de caricatura. Yo creo que uno en la vida como que atrae lo que le gusta, y como a mí me encantan las caricaturas, pues darle vida, por ejemplo, a Diego, ¿no? En la era de hielo. Van y sí, ya vieron quiénes están aquí, son los bodoquitos de Plaza Las Américas, de puntitas, garra patada. Ay, siento cositas, gatita. Entonces, la verdad que es lindo cuando uno
le puede dar vida a personajes tan diferentes. Hay muchos personajes que a lo mejor todavía quizá ya no se pasan en la televisión, pero como les decía antes, ¿no? La voz tiene ese poder de evocarnos momentos muy bonitos. Yo he recorrido todo el continente, de arriba para abajo, y casi en todos los lugares donde yo he ido se comparte el amor por series que quedan en el recuerdo, como por ejemplo Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Aquí se la recuerdan. Pues ahí yo tuve la oportunidad de darle voz a un personaje muy lindo que decía: oh, mi Recuerdo, mi no ser cobarde, mi seguro ser mi amigo, los amiguitos de Metepec también son mis amigos, papitas, papitas, papitas. Entonces, gracias. Entonces, son trabajos muy bonitos, son trabajos que a uno lo llenan de orgullo, y la verdad que después de haber hecho comerciales y caricaturas y televisión y tantas cosas, pues uno creía que ya todo estaba hecho. Sin embargo, esta es una carrera muy dinámica y siempre tenemos posibilidades diferentes, ¿no? Como la que se dio justamente a partir de lo que fue el inicio del doblaje de videojuegos para América Latina, ¿no? Porque como ustedes sabrán, pues hace ya algunos años, 15 o 20 años atrás, la mayoría de los videojuegos eran todos, ya sea en inglés con subtítulos, o venían, si acaso, doblados en el español, pero de España, ¿no? En Jolines y Vosotros y no sé qué tanta cosa. Y entonces, fue a partir de Halo 2 o Halo 3, no recuerdo bien, que se empezaron a doblar los videojuegos para el español latinoamericano. Yo ahí tuve la oportunidad de participar en ese doblaje, y nada, si bien fue un papel muy pequeño, pero sirvió como para darme cuenta cuál era la dinámica de doblar un videojuego, que es algo bien diferente, porque tú no ves las imágenes, no ves al personaje, son solamente frasecitas y nada más ves como que el gráfico de la forma de onda, y entonces es un trabajo que necesita de mucha imaginación para poder situarnos en ese contexto y brindar algo que a la gente realmente le emocione, ¿no? Y así fue como pasó un poco tiempo desde ese primer videojuego en el que yo participé, y me llamaron también de un estudio muy importante para decirme: señor, tenemos un videojuego y hay un personaje que creemos que usted le podría quedar muy bien. Y así fue que cuando llegué conocí a este personaje simplemente en una impresión de tamaño A4, donde había un hombre muy fornido. Y entonces me dijeron: pues mire, este es el personaje que usted va a tener que doblar, se llama Marcus Phoenix y el juego se llama Gears of War. Y entonces la verdad que ahí comenzó una etapa bien bonita de mi carrera, pero algo bien curioso es que en el momento que yo estaba doblando a Marcus por primera vez, pues no sabíamos realmente qué es lo que podía pasar. Fue todo muy novedoso. Es más, como fueron los primeros videos, como fueron los primeros videojuegos que se doblaron aquí en Latinoamérica, el guión original lo mandaban desde España, y entonces venía todo con Jolines y Vosotros, y ahí vinieron las primeras adaptaciones, ir conociendo el personaje, darme cuenta de que decía groserías, ¿no? Porque para aquel momento pues era muy raro que el doblaje mexicano no se decían groserías. Entonces cuando ya tuvimos el visto bueno, la bandera verde para poder decir groserías, pues también fue algo bastante interesante, bastante novedoso, pero sin embargo nos demostró que sí tiene sentido las groserías. Si bien el juego no se basa en eso, pero hay momentos de mucha tensión, ¿no? Por ejemplo, como cuando viene un locus y te quiere comer la cabeza y de repente se te traba la Lancer, pues no tiene sentido que el personaje diga, qué sé yo, pamplinas, ¿verdad? Sería un poco aburrido, ¿no? Entonces, si sucede algo así, se te traba la Lancer y estás con estos monos que te quieren comer la cabeza, pues disfrutamos mucho, tanto los actores como los jugadores, de poder decir ¡mierda! Y entonces ese sentimiento, ¿verdad? Ese sentimiento como que uno te cala más hondo, ¿no? Y sientes esa catarsis que debe de sentir. Sin embargo, a pesar de que es un juego de mucha violencia, de muchos tiros, de mucha sangre, es un juego que también tiene valores muy bonitos, ¿no? Hermanos hasta el fin, ningún soldado se queda atrás,
Y a mí como actor, a pesar de que se trata de un juego, de un personaje muy recio, pues me ha permitido vivir momentos de verdad, de mucho dramatismo, de mucha sensibilidad, donde a mí como actor incluso me tocó llorar de verdad, por ejemplo, cuando me toca decir, pero, ¿qué carajos haces? ¡No! Entonces, esa sensación que uno tiene, ese sufrimiento, pues lo transmite a los jugadores y se crean esos momentos tan bonitos. En mi caso, pues la verdad que Marcus me ha dado muchos momentos lindos, ha sido un eje para mi carrera, ya son prácticamente 20 años dándole voz, y siempre con proyectos nuevos y siempre con el cariño renovado de la gente, además de que me permitió hacer otras cosas dentro de los videojuegos, como por ejemplo darle voz al Commander Zavala en Destiny, ¿no es cierto? Acuden a nosotros los guardianes en tiempos violentos, pero siempre hemos estado aquí apoyando a los habitantes de la tierra. ¡Suerte, guardián! ¡Suerte, guardián! O por ejemplo personajes increíblemente poderosos y malignos como Urgot de League of Legends, no sé si alguien lo ha jugado. Tu miedo me alimenta. Entonces, la verdad que es un mundo maravilloso. Los fans de los videojuegos, los gamers, son una tribu que son fans de Hueso Colorado, ¿no? Poderle dar voz, por ejemplo, a Sub-Zero, ¿no? Ese personaje legendario. Cassandra Cage, ¿te atreves a desafiar al líder del clan Lin Kuei? Entonces deberé darte mi frío abrazo, porque ya saben, amigos, a Sub-Zero nadie le gana. Ya deja de leer el mapa, Tomás. Harás que nos perdamos. Entonces, la verdad que es una carrera muy bonita, llena de desafíos, llena de cosas padres. Yo soy muy agradecido con todos los que me han brindado la posibilidad de llegar hasta aquí, con los compañeros que antecedieron mi trabajo, pero sobre todo con la gente como ustedes, que día a día nos hacen favor de regresarnos ese cariño, ese entusiasmo de estar aquí, de la posibilidad de conocernos. La verdad que para mí es increíble y como les digo, es una carrera que constantemente te está ofreciendo cosas distintas. Cuando yo ya pensé que había hecho prácticamente de todo, hace algunos años me llaman para una prueba de voz con mucha secrecía, con mucha confidencialidad, como suele suceder con los proyectos de Disney. Y cuando llego, pues era bastante llamativo porque estábamos en una sala de espera aquí como ustedes, en una banca, como 10 compañeros, colegas de voces muy pesadas, muy educadas, muy buenas, pero lo chistoso era que nadie sabía a qué habíamos ido. Entonces nada más nos saludábamos y qué rollo y bla, bla, bla. Subían al primer piso donde se hacía la prueba y a la hora de bajar, pues ya le decían ahí arriba, cuando bajes no le vayas a decir a nadie a qué viniste, no. Entonces llegaban los compañeros, se despedían, era todo muy misterioso, parecía que estábamos así como en la sala de espera del proctólogo, ¿no? O sea, nos mirábamos, estaba todo el clima bastante raro. Me toca mi turno, subo yo, me dice el director, ¿ya sabes a qué viniste? Le digo, no, pues si me la están haciendo de emoción, le digo, desde hace días. Me dice, entonces yo todavía te la voy a hacer de emoción un poquito más. Métete a la sala y ahí vas a ver. Una sala de doblaje generalmente es un cuarto muy pequeño, una silla, un atril donde está el guión, el micrófono en el que trabajamos y más adelante pues una pantalla de televisión donde vemos el material. Entonces medio me acomodo y cuando levanto la mirada lo que veo es la imagen congelada de Darth Vader en ese televisor y fue en el momento en el que entendí a lo que había ido. Así que nada, traté de reponerme un poco de toda esa emoción. Lo que atiné fue a preguntarle al director cuál era la expectativa de Disney o la exigencia de Disney. Me dice, no, lo que ellos quieren es reproducir en español el trabajo de la voz original en inglés, del maestro James Earl Jones, de quien yo pues, también soy muy fanático. Así que pues ya con esa directiva en la cabeza, me concentré, me repuse, hice la prueba. Y me olvidé del proyecto porque siento que en la vida lo peor que uno puede hacer es quedarse con las cosas metidas en la cabeza. Lo que debemos hacer es dar nuestro 110%, ¿no? Entonces, como ya había hecho una muy buena prueba, me olvidé del asunto porque ya de ahí, yo no sé,
quién escucha esa prueba, yo no sé cuál es el criterio que utiliza para decidir. Lo único que puedo hacer es hacer lo mío lo mejor posible. Pasaron un par de meses y cuando me había olvidado prácticamente del asunto, me llamaron para decirme que de las oficinas centrales de Disney allá en Burbank, California, pues me habían elegido como la voz oficial de Darth Vader. Y entonces me dio mucha alegría, me dio mucha emoción, se mezcló mucho con recuerdos infantiles, ¿no? Yo soy generación Star Wars al 100%, y entonces con mucho sentido de la responsabilidad también, ¿no? Porque sabemos lo que son los fans de Star Wars, muy exigentes. Hice mis primeros trabajos, afortunadamente han sido bien aceptados y ya son años dándole voz al personaje. Me estrené cinematográficamente con Rogue One, lo he hecho en Obi-Wan, lo he hecho en en todo lo que salga la voz de Darth Vader de manera oficial, ahí me van a poder escuchar. Así que, pues antes de irme, les quiero dejar mi versión de Darth Vader que dice: vengo desde una galaxia muy lejana a darles este mensaje, que sus aspiraciones no los ahoguen. Únanse al lado oscuro de la fuerza, juntos gobernaremos la galaxia. Pero si me fallan, no vivirán para arrepentirse. Y recuerden, yo soy su padre. Gracias amigos. Gracias. Son ustedes muy amables. La verdad que les agradezco por la posibilidad de hacer hoy a los 50 lo que soñé cuando tenía 5. Creo que ese es el verdadero éxito en la vida. Así que les deseo a todos ustedes que también sean muy felices en su vida. Nos vamos a quedar un ratito por aquí, ¿verdad? En el stand. Eso, si quieren pasar para tomarnos una foto, un autógrafo, grabarles un saludo, un video. Así que les dejo mi corazón, pero no me puedo ir sin antes decirles: todo lo que toca la luz es nuestro reino. Un día el sol se pondrá en mi reinado y saldrá nuevamente en el tuyo como un nuevo rey. Los grandes reyes del pasado nos guían desde las estrellas, y yo también. Recuerda, Simba, recuerda. Gracias amigos, gracias Ecatepec, ahí nos vemos. Delta.